Puso los ojos en blanco al ver al nuevo empleado, pero se quedó paralizado al leer su nombre en la etiqueta. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi no vio la etiqueta con el nombre. El chico llegaba tarde. Era delgado. Se comportaba como si nunca hubiera cargado un palé en su vida. Ray Collins estaba de pie junto a la entrada del muelle, con una carpeta en una mano y el café de la mañana en la otra, ya medio vacío y 2 veces más amargo. Otro empleado de la interminable lista de milagros de la agencia de trabajo temporal de la empresa. Aparecen para cobrar el sueldo y desaparecen antes del viernes. Pero entonces el chico se acercó. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Ray bajó la mirada, casi por costumbre. Tyler A. Méndez. Le golpeó como un puñetazo en el estómago a cámara lenta. No parpadeó, no respiró, solo se quedó mirando. Las letras no eran elegantes ni dramáticas. Una pegatina blanca, tinta negra, pero presionaban contra algo profundo, algo enterrado. Méndez, un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. El chico se dio cuenta de la pausa. Asintió con rigidez, como si hubiera hecho algo malo. Ray salió de su ensimismamiento y fingió toser, indicándole que avanzara como si nada hubiera pasado. La sala de descanso está al final del pasillo. Allí encontrarás tu equipo. Tyler murmuró un gracias y entró. Ray se quedó allí más tiempo del que debería. El bullicio matutino de las carretillas elevadoras y los gritos le parecían lejanos, como si estuviera bajo el agua. Méndez. El nombre resonó como pasos en un pasillo oscuro. No había pensado en Tony en 15 años. ¿20? En realidad no. Había intentado no hacerlo. Tiró el café a la basura y se dirigió directamente a su camión. Se subió. Cerró la puerta. Silencio. Sin radio. Solo el tic-tac del motor enfriándose y su corazón tratando de mantener un ritmo que no pertenecía a otra vida. Volvió a ver el convoy. Polvo, sudor y la radio crepitando demasiado tarde. Vio a Tony sonriendo, apoyado en el Humvee como si no estuvieran a medio camino del infierno. Ese estúpido Lucky Strike, escondido detrás de la oreja, sin encender. Dijo que lo guardaba para cuando naciera el bebé. Ray se había reído. ¿Niño o niña? Tony había esbozado esa pequeña sonrisa privada. No lo sé, no me importa. Solo espero que tenga sus ojos. Ray no preguntó mucho más después de eso. El despliegue hacía a la gente supersticiosa. No se hacían planes, no se hablaba mucho de casa. Solo se trataba de sobrevivir, excepto Tony, que no lo había conseguido. Ray parpadeó con fuerza. Se aclaró la garganta. Buscó en la guantera y sacó un sobre roto que guardaba no porque quisiera, sino porque no sabía qué más hacer con él. El nombre garabateado en el frente. A. Méndez. Demasiadas veces doblado. Amarillento en los bordes. Una foto dentro. 2 chicos en el desierto, con los brazos sobre los hombros, sonrisas demasiado jóvenes para las historias que había detrás. Ray se quedó mirándolo. Pensó en el chico. Tyler. No era un nombre común. Tampoco lo era Méndez, al menos por allí. El chico no había dicho nada, solo había entrado, probablemente pensando que se trataba de otro trabajo más en su largo camino a ninguna parte. Pero Ray no podía quitárselo de la cabeza. Ese nombre no pertenecía a un desconocido, pertenecía a un recuerdo, a una promesa, a algo inacabado. No volvió a entrar en el local durante una hora. Cuando lo hizo, no dijo ni una palabra a nadie. Solo observó. Observó cómo Tyler permanecía de pie, en silencio, al margen del grupo. Cómo mantenía las manos fuera de los bolsillos. Cómo escuchaba cuando la gente hablaba, en lugar de fingir que lo sabía todo. Cómo llevaba atadas las botas, igual que él solía hacerlo. Apretadas, limpias. Había un ritmo en sus movimientos.
No era refinado, pero disciplinado. Ray no creía en los fantasmas, pero creía en la sangre. Y una parte de él, que aún no se había perdonado por seguir vivo, empezó a susurrar una pregunta que no estaba preparado para formular en voz alta. ¿Podría ser? No volvió a poner los ojos en blanco. No ese día, no después de ver el nombre. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia. Había miles de Méndez por ahí, cientos de Tyler. No había razón para relacionarlos. No había razón para remover el pasado. Pero Ray Collins nunca había sido bueno mintiendo, ni a sí mismo. Se sentó en su camioneta después del turno, con las luces del patio zumbando sobre su cabeza, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Tyler había trabajado todo el día sin quejarse, con la cabeza gacha, haciendo su trabajo, sin lloriqueos, sin atajos. Justo el tipo de competencia silenciosa que hacía que Ray se sintiera un poco mal, porque le recordaba demasiado a otra persona. Antonio Méndez se movía de la misma manera, tranquilo en medio del caos, reflexivo cuando la mayoría gritaba. No hablaba por hablar, esperaba, escuchaba, el tipo de hombre al que seguías sin necesidad de que te dijeran por qué. Ray se frotó la mandíbula con la mano y miró a través del parabrisas sin fijarse en nada. El calor seguía atrapado en la cabina, pesado y viciado. Mendes. Lo susurró una vez, solo para volver a sentir su forma. No era un nombre, era un recuerdo. Irak, 2006. Llevaban 3 meses en la rotación. El polvo lo cubría todo. Se podía oler la arena, saborearla, sentirla en el rabillo de los ojos. Las rutas de patrulla cambiaban con precisión milimétrica, pero la muerte no necesitaba un horario. Ese día llegó en silencio. Una carretera demasiado tranquila, un pueblo demasiado silencioso. Ray lo había sentido en las entrañas antes de llegar a la curva, antes de que la explosión destrozara la parte delantera del Humvee, antes de que el mundo se pusiera patas arriba y el humo se tragara el sol. Recordaba cómo salió a trompicones, sangrando por la sien, con los oídos zumbando como sirenas bajo el agua. Los gritos eran amortiguados. El pánico lo nublaba todo. Entonces Tony lo arrastró hacia atrás, agarrándolo por el cuello, gritando con los dientes apretados, los ojos desorbitados pero concentrados. «Muévete, Ray, muévete ahora». Ray no sentía las piernas, pero de alguna manera se movieron. Tony lo empujó detrás de una pared quemada y volvió a por los demás. No lo consiguió. El segundo artefacto explosivo improvisado iba dirigido al equipo de rescate. Ray había oído la explosión, sintió el calor en la espalda. Nunca volvió a ver a Tony, no de una pieza. Después llegó una carta, una llamada del mando, las palabras formales, el tono grave. Méndez demostró valor bajo fuego enemigo. Se le concede a título póstumo. A Ray no le importaba. Lo que importaba era que Tony había muerto al volver. Tenía una hija en camino. Dijo que se llamaría Julia. De San Diego. Una vez le había enseñado una foto a Ray. Ella tenía la barriga redonda y los ojos risueños. Dijo que si era niño, lo llamaría Tyler. Tyler Antonio Méndez. Y ahora estaba aquí. Ray volvió a buscar en la guantera. Sacó el viejo sobre. La foto seguía intacta, con los bordes rizados. Él y Tony, uno al lado del otro, fingiendo que el mundo no estaba en llamas detrás de ellos. Recordó lo último que Tony le dijo antes de salir esa mañana. «¿Tienes hijos, Ray?» Ray había negado con la cabeza. «No en este mundo». Tony sonrió. Esa es la única razón para luchar en él. Ray asintió como si lo entendiera. No lo entendía. No hasta más tarde. No hasta ahora. Cerró el sobre y lo colocó en el salpicadero, con las manos apretadas. Si aquel chico del almacén era Tyler, entonces Ray había fracasado 2 veces. Primero, al sobrevivir. Segundo, al desaparecer.
No había intentado encontrar a Julia. No le había escrito. No la había buscado. Había enterrado la guerra como un hueso demasiado feo para mantenerlo sobre la tierra. Pero ahora había vuelto a salir a la superficie. Llevaba una etiqueta con un nombre, y lo miraba a los ojos. Ray arrancó el motor, pero no condujo. No podía, porque la pregunta había dejado de susurrar. Ahora gritaba, ¿es el hijo de tu amigo? ¿Es el chico por el que murió? Aún no sabía la respuesta, pero sabía que no dormiría hasta saberla. Tyler Méndez no hablaba mucho. Eso fue lo primero que notó Ray una vez que el ruido en su cabeza se calmó lo suficiente como para verlo con claridad. Sin auriculares, sin charlas triviales. Solo fichaba, mantenía la cabeza gacha y hacía lo que le mandaban. No se inmutaba cuando los demás se burlaban de él por ser el bebé del equipo. No alardeaba, no se rendía, solo trabajaba. Y Ray lo observaba, no de forma amistosa, más bien como un hombre que sigue una sombra. Se sorprendía a sí mismo mirándolo fijamente durante demasiado tiempo y entonces desviaba la mirada hacia otro sitio. El portapapeles, el horario de las carretillas elevadoras, las lámparas colgantes que colgaban del techo. Pero de alguna manera siempre acababa volviendo a Tyler. Ya no era solo el nombre, era su forma de moverse. Había un propósito en sus pasos, como si alguien le hubiera enseñado que no hay que desperdiciar energía caminando en círculos. La forma en que escaneaba el suelo antes de cruzar. La forma en que mantenía la espalda recta, sin encorvarse. Militar, o algo parecido. No solo bien educado, educado con normas. Ray lo había visto antes, primero en el campamento de entrenamiento, luego en hombres que regresaban cargando más de lo que se habían llevado. Esperó hasta el descanso. No lo llamó, simplemente se topó con él junto a la máquina expendedora. «¿Agua?», preguntó Ray, señalando la botella de plástico que Tyler tenía en la mano. «Sí», respondió Tyler. «No bebo refrescos». «Muy inteligente», dijo Ray, apoyándose contra la pared como si no estuviera ya preparando mentalmente los siguientes 5 pasos de la conversación. «¿De dónde eres?» «De origen, de San Diego. Llevo aquí unos años». Ray asintió lentamente. El corazón le dio un vuelco. ¿Una familia numerosa? Tyler dudó. No es que estuviera ocultando nada, solo que no estaba acostumbrado a esas preguntas. No, la verdad. Mis padres fallecieron. Me crió mi tía, principalmente. Lo siento. No pasa nada. Ella lo hizo lo mejor que pudo. Ray carraspeó. Méndez, es un nombre fuerte. Tyler se encogió de hombros. Es el de mi padre. ¿Está por aquí? Tyler no respondió de inmediato. Solo miró la etiqueta de la botella como si eso fuera a rescatarlo. Luego dijo, murió antes de que yo naciera, en Irak. Ray sintió un nudo en el pecho. Asintió de nuevo, en silencio, respetuoso. ¡Qué duro! Tyler levantó la vista, con la mirada fija. Era militar, no sé mucho de él. Ray estudió su rostro, sus rasgos. No eran exactamente los de Antonio, pero había un parecido. Alrededor de los ojos, la mandíbula, esa tensión silenciosa que proviene de llevar un peso sobre los hombros. ¿Tu madre se volvió a casar?, preguntó Ray. Murió cuando yo tenía 5 años, en un accidente de coche. Ray lo sintió como un golpe, no por él, sino por el chico. Lo siento, repitió, esta vez con más suavidad. Tyler se encogió de hombros una vez más, pero esta vez con más peso. No era indiferencia, era aceptación. Fue hace mucho tiempo. Ray asintió. ¿Tu padre, alguna vez supiste su nombre? ¿Su nombre completo? Tyler entrecerró los ojos ligeramente. Antonio Méndez. Eso era. Ese era el momento. Ray sintió que el nombre lo golpeaba de nuevo, y aún así se mantuvo impasible. ¿Hablaste con alguien de su unidad? No, respondió Tyler. Mi tía no tenía mucha información.
solo que murió salvando a algunas personas que le dieron una medalla. No pregunté mucho. Deberías haberlo hecho, dijo Ray en voz baja, casi demasiado baja. Tyler lo miró, con algo cambiando en su expresión. No era sospecha, sino curiosidad. ¿Sabes algo de él? Ray dudó. Luego dijo, lo conocí. Tyler se enderezó un poco. ¿De verdad? Ray asintió con la cabeza, sin apartar la mirada. Sí, lo conocí. No dijo nada más. No hacía falta. Todavía no. Tyler lo observó durante un segundo más, luego asintió ligeramente y se dirigió hacia la sala. Ray se quedó atrás, con la mano apretando la taza de café. Acababa de romper el hielo, y ahora ya no había vuelta atrás. Ray Collins no durmió mucho esa noche. Se tumbó boca arriba, mirando el ventilador del techo que giraba lentamente en la oscuridad, escuchando los crujidos de la casa, como si recordara lo que había sido. Lo sentía como una presión detrás de las costillas. Era una atracción hacia algo que no estaba seguro de tener derecho a tocar. Ahora lo sabía. No le quedaba ninguna duda. El chico era de Tony. Tyler se movía como él, pensaba como él. Esa forma tranquila de leer una habitación, de esperar antes de hablar. El peso en sus hombros, como si llevara demasiado tiempo cargando con algo demasiado grande. Y cuando pronunció el nombre Antonio Méndez, lo dijo como si fuera una lápida que nunca había podido visitar. Ray había visto caer a soldados. Había visto a hermanos convertirse en fantasmas. Pero esto era algo para lo que nadie te preparaba. Se levantaba antes del amanecer, preparaba un café que sabía a viejos remordimientos y conducía temprano al trabajo, solo para ver entrar a Tyler. Esperaba cerca de la puerta de la sala de descanso como si fuera una coincidencia, pero Tyler sabía que no era así. Al entrar, arqueó una ceja, cogió una taza de la pila y se apoyó en la encimera. «Has llegado temprano», dijo. Ray asintió. «No he dormido». Tyler esbozó una media sonrisa. «Sí, sé lo que se siente». Ray lo observó mientras se servía el café. «¿Tienes 10 minutos libres?» Tyler lo miró con atención. Luego dejó la taza y asintió. Caminaron hacia el patio trasero, detrás del muelle de carga, pasando los contenedores de basura y los palés apilados, donde no llegaba el ruido de la planta. Ray no perdió tiempo. «¿Te acuerdas de ayer, cuando dijiste que tu padre era Antonio Méndez?» Tyler asintió. «Sí». Ray respiró hondo. «Me salvó la vida». Eso le impactó más de lo que esperaba. Tyler parpadeó, apretó la mandíbula, como si alguien acabara de mover el suelo bajo sus pies. «¿Qué?» «En Irak, en 2006, hubo una emboscada. Tu padre me sacó de allí, me arrastró 30 metros bajo el fuego, volvió a por el resto del equipo». A Ray se le quebró la voz. Nunca regresó. Tyler no dijo nada. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y la mirada fija en Ray. «Nunca lo conocí», dijo finalmente. «Mi tía me dijo que era un buen hombre, que murió haciendo algo valiente. Pero eso es todo lo que sé. No hay historias, no hay cartas, solo silencio». Ray asintió lentamente y sacó algo de la chaqueta. Una foto doblada, gastada hasta el borde. Dos hombres con uniformes cubiertos de arena, de pie, hombro con hombro. Uno de ellos sonreía con ese fuego tranquilo en los ojos. Tyler se quedó mirándola. «Es él», dijo. No era una pregunta. Ray se la entregó. «La hicimos 2 días antes de que muriera». Tyler le dio la vuelta. El reverso estaba en blanco. Solo se veían los bordes descoloridos por el paso del tiempo. No sabía que había fotos. «Tengo más, también cartas, de antes de la misión. Las guardé, no sé por qué, quizá por culpa». Ray apartó la mirada. «Después de la guerra, no busqué contacto. Debería haberlo hecho. Pensé que quizá haría más daño que bien. Así que no lo hice».
Tyler apretó la mandíbula. Mi tía no dijo mucho, solo que era valiente, que se había ofrecido voluntario para algo que nadie más haría. Ray lo miró entonces. Era más que valiente. Era el tipo de hombre al que la gente seguía sin preguntar por qué. Tyler tragó saliva. Su voz era baja. ¿Tenía miedo? Ray sonrió levemente. Todos tenían miedo, pero tu padre, él no dejó que el miedo lo dominara. Lo utilizó, lo controló. Justo antes de la misión, me dijo, si pasa algo, asegúrate de que alguien le diga a mi hijo quién era yo. Tyler bajó la mirada. No dijo nada. Ray dudó. ¿Quieres oír el resto? Tyler asintió. Sí, quiero. Ray le indicó que volviera a la sala de descanso. Vamos, el café todavía está caliente. Y así, sin más, un silencio de 15 años comenzó a romperse. No de golpe, pero lo suficiente como para dejar entrar la luz. Al día siguiente, Tyler fue a buscarlo. Ray estaba en su taquilla, con las manos manchadas de grasa de una válvula rota de una carretilla elevadora, cuando oyó una voz detrás de él, tranquila, baja, firme. ¿Qué más sabes de él? Ray se volvió. Tyler estaba allí de pie, con un trozo de papel doblado en la mano, los ojos agudos pero inseguros. Sobre mi padre, añadió. Ray asintió una vez. Cerró su taquilla. Acompáñame. No hablaron mucho mientras cruzaban la nave. El zumbido de la maquinaria llenaba el espacio entre ellos. De nuevo fuera, detrás del muelle, donde la grava se encontraba con la valla metálica y nadie hacía preguntas. Tyler abrió el papel. Ray lo reconoció al instante, la letra familiar, ordenada pero apresurada. La carta. «¿La has abierto?», dijo Ray. Tyler asintió. No sabía si alguna vez lo haría. Mi tía me la dio cuando cumplí 18 años. Dijo que era de él. Dijo que la escribió antes de partir. La guardé sin abrir. La levantó. Dice tu nombre. Ray tomó la carta con delicadeza, con cuidado de no manchar la tinta. El papel estaba rígido por el paso del tiempo. Si estás leyendo esto, no he conseguido volver a casa. Busca a Ray Collins. Él te dirá quién era yo. Ray tragó saliva. Los recuerdos se agolparon en su mente. No sabía que había escrito esto, dijo, pero sabía lo que quería. Tyler cruzó los brazos. ¿Qué significa eso? Ray se apoyó en la valla. Miró los árboles más allá del terreno, cuyas ramas desnudas arañaban el cielo. Significa que he estado cargando con una historia que no sabía cómo contar. Una que debería haber contado hace mucho tiempo. Tyler esperó. Tu padre y yo fuimos juntos al frente. La misma unidad, diferentes orígenes. Era más callado que la mayoría. Reflexivo. No se pavoneaba como los demás. Siempre llevaba una pequeña libreta en el bolsillo y escribía en ella por las noches. Nunca dijo qué. Tyler arqueó una ceja. ¿Un diario? Quizá oraciones, quizá poemas, quién sabe. Ray sonrió con una sonrisa pequeña y triste. Era muy reservado, pero cuando hablaba todos le escuchábamos. No porque diera órdenes a gritos, sino porque te hacía creer que eran importantes. Miró a Tyler. Tú tienes esa misma tranquilidad, la misma intensidad en la mirada. Tyler apartó la vista, sin estar preparado para recibirlo. ¿Murió en una emboscada? Ray asintió lentamente. Estábamos barriendo una carretera a las afueras de Fallujah. La información era mala. El primer Humvee fue alcanzado. Elliot y Brower no sobrevivieron. Tu padre me sacó de los restos. Estaba atrapado. Tenía una pierna rota. Había sangre por todas partes. Hizo una pausa. Respiró hondo. Le dije que me dejara, que se salvara. Me dijo que me callara. Dijo algo sobre que me debía una cerveza. Luego me arrastró 30 metros bajo el fuego. Tyler se quedó inmóvil. Ray continuó. Cuando me puso a cubierto, no se detuvo. Volvió a por el teniente Harris y el médico.
Un segundo artefacto explosivo improvisado lo alcanzó antes de que llegara. La voz de Ray se quebró, solo un poco. Encontramos lo que quedaba de él 2 horas más tarde. Tyler asintió, lento y con voz hueca. Nunca nos contaron nada de eso. No lo hacen, dijo Ray. Te dan medallas y banderas dobladas, pero no los momentos que hicieron a los hombres. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una foto arrugada, diferente de la anterior. Esta era más pequeña, estaba guardada más al fondo. Tu padre, arrodillado junto a una trinchera en el desierto, sin casco, sudando, sonriendo. Tyler la tomó con reverencia, la sostuvo como si fuera a desaparecer. No tengo ninguna de estas, dijo, ni una sola. Los ojos de Ray se suavizaron. Ahora sí, se quedaron allí de pie un buen rato. No dijeron nada más, pero algo pasó entre ellos. No era perdón, todavía no. Era la verdad, y esa fue la primera pieza. Esperaron hasta que terminó el turno. El almacén se vació lentamente ese viernes, con botas arrastrando, espaldas doloridas y bromas a medias en el suelo. Cuando la última carretilla elevadora se apagó y las luces del techo dejaron de zumbar, solo quedaban Ray y Tyler sentados en la sala de descanso, sin saber muy bien cómo empezar. El sobre estaba entre ellos, sin abrir. Ray lo reconoció al instante. Era de color crema, grueso, del tipo de papel que utilizaba el ejército cuando quería que algo pareciera oficial, pero sin perder el toque humano. Estaba doblado con precisión, como si no lo hubieran tocado desde el día en que lo sellaron. Tyler pasó el pulgar por el borde. Me lo dio mi tía cuando cumplí 18 años, dijo en voz baja. Me dijo que no quería leerlo, que era mío para cuando estuviera preparado. Ray asintió. ¿Estás seguro? Tyler no respondió de inmediato. Luego dijo, no, pero ya estoy harto de esperar. Lo abrió lentamente, con cuidado. El papel hizo un suave ruido al romperse que pareció resonar. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. La tinta estaba ligeramente descolorida. La puso sobre la mesa y comenzó a leer. Ray no dijo nada. No se movió. Solo observó los ojos del chico recorrer las líneas. Observó cómo algo en su rostro se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Luego, Tyler se lo entregó. Deberías leerlo también. Ray dudó. ¿Estás seguro? Escribió tu nombre. Ray lo tomó. Lo sostuvo entre las manos que alguna vez habían empuñado M4, placas de identificación y hombres moribundos. Comenzó a leer. Si estás leyendo esto, es que no he vuelto. Supuse que podría pasar. No te escribo para decirte adiós. Te escribo para que alguien le cuente la verdad a mi hijo. Porque el ejército envía medallas y celebra ceremonias, pero no envía las historias que importan. No sé si eres niño o niña, si eres callado como tu madre o ruidoso como yo solía ser. Espero que te quieran, espero que estés a salvo, pero más que nada, espero que encuentres a Ray Collins. Ray es mi hermano, no de sangre, de fuego. Si quieres saber quién era yo realmente, él es el único que puede contártelo. Ni el ejército, ni los periódicos. Él. Te dirá que era terco, que nunca me echaba atrás ante un reto, que solía esconder cigarrillos Lucky Strike en mi calcetín porque juré que dejaría de fumar, que no sabía bailar, pero lo hacía de todos modos, que hablaba de tu madre como si fuera el aire, el sol y todo lo que hay entre ambos. Y espero que te diga que tenía miedo, todos los días, pero seguía adelante de todos modos, por ti, por la oportunidad de volver a casa y ver tu rostro. Si no lo logré, significa que morí haciendo algo en lo que creía, pero eso no significa que esperaba que tú cargaras con el peso. No me debes nada, ni una bandera, ni un legado. Eres libre. Pero si alguna vez quieres saber cómo intenté ser como hombre, pregúntaselo a Ray. Él me vio en mis peores días
y aún así se mantuvo a mi lado. Cuidaos el uno al otro. Antonio Méndez. La carta temblaba en las manos de Ray. Levantó la vista. Tyler estaba mirando fijamente a la pared, con la mandíbula apretada y parpadeando demasiado rápido. Me escribió eso a mí, dijo Tyler, pero parece que también te lo escribió a ti. Ray asintió con voz entrecortada. Sí, creo que sí. Se hizo el silencio. Entonces Tyler volvió a hablar. Dice que no le debo nada, pero sí que se lo debo. No estaría aquí si él no hubiera hecho lo que hizo. Ray negó con la cabeza. No me salvó en lugar de volver a casa. Me salvó porque pensaba que aún podía hacerlo, porque creía que todavía había un mundo esperándole, esperándote a ti. Tyler exhaló lentamente. Entonces supongo que tengo algo por lo que luchar. Ray dobló la carta y la deslizó por la mesa. Ya lo estás haciendo. No hablaron mucho más esa noche. No era necesario. Se había dicho la verdad. Se había roto el silencio. Y entre ellos había algo más fuerte que la sangre. Una promesa. Las últimas palabras de un hombre. Y dos vidas cambiadas por ellas. El sol acababa de salir por el borde del patio cuando Ray le entregó las llaves. La cargadora 3 está fallando, dijo. Ven conmigo, la arreglaremos. Tyler no discutió, solo asintió, se puso los guantes y lo siguió, sin preguntas, sin gestos, solo esa presencia constante, la misma de siempre. Pero algo había cambiado. Desde la carta, desde la verdad, Tyler se movía con un poco más de peso. No era pesadez, sino determinación. Al principio trabajaron en silencio, agachados sobre la máquina rebelde del muelle 6, cubierta de grasa vieja y espesa, con los tornillos oxidados por tantos inviernos. Ray le pasó una llave inglesa. Tyler sabía qué hacer con ella. ¿Quién te enseñó esto?, preguntó Ray al cabo de un rato. De niño veía a un tipo que arreglaba coches detrás de nuestro apartamento. Me dejaba ayudar cuando dejaba de hacer preguntas tontas. Ray se rió entre dientes. Yo también aprendí así. Siguieron trabajando, apretaron, limpiaron, ajustaron. Luego Ray se recostó contra la pared y se limpió las manos con un trapo. Pensé en buscarte, dijo. Después del funeral, después de las medallas, los discursos y la caja con sus cosas. Lo pensé todos los malditos días. ¿Por qué no lo hiciste? Ray no se inmutó ante la pregunta. Cobardía, dijo, simple y llanamente. No quería ver el precio de lo que yo había sobrevivido. No quería mirar a los ojos de tu madre y ver el rostro de un hombre que había vuelto a casa cuando su marido no lo había hecho. Tyler asintió. Ella murió poco después de que yo empezara el jardín de infancia. No recuerdo mucho, pero mi tía, ella mantuvo vivo su nombre. Decía que era fuerte, decía que era importante. Lo era, dijo Ray, y todavía lo es. Terminaron la reparación y comprobaron el sistema hidráulico. Ahora funcionaba bien, estable. Ray asintió con la cabeza en señal de aprobación y le dio una palmada en el hombro a Tyler. ¿Piensas quedarte después de este contrato temporal?, le preguntó. Tyler se encogió de hombros. Si el trabajo es estable. Lo será, si lo quieres. Ray se dirigió hacia la oficina y por primera vez miró por encima del hombro y lo dijo claramente. Me gustaría que te quedaras, Tyler. No solo en el almacén, aquí, en esta vida. Tyler no respondió de inmediato, pero lo siguió. Eso fue suficiente. El equipo empezó a darse cuenta de cosas. Ray, que nunca había sido mentor, nunca había formado a nadie, nunca había confiado en nadie, de repente tenía al chico siguiéndole a todas partes. Tyler, que era solo otro empleado más, se movía con más inteligencia, más rapidez, manejaba el equipo como alguien que había hecho algo más que leer el manual. Hubo rumores, por supuesto, pero a Ray no le importaba. Le dio responsabilidad a Tyler,
Le encargó las listas de control matutinas. Le dejó dirigir las reuniones de seguridad, no por sentimentalismo, sino porque se lo había ganado. Y los demás lo veían. El respeto llegó poco a poco, como siempre. Pero llegó. Una mañana, Pete, de envíos, le dio una palmada en la espalda a Tyler después de que éste detectara un error en el etiquetado que le ahorró a la empresa una devolución de $12,000. No está mal, Méndez, le dijo. ¿Te lo enseñó tu padre? Tyler miró a Ray. Solo un segundo. Algo así, respondió. Esa noche, se sentaron fuera, en el mismo sitio detrás del muelle de carga, solo con dos sillas plegables y el sonido del viento entre la valla metálica. Ray abrió un refresco. Tengo algo para ti, dijo. Metió la mano en la bolsa y sacó una pequeña caja de madera, suavizada por el paso del tiempo. Dentro había una vieja moneda conmemorativa, rayada, descolorida. En una cara se leía Courage Under Fire, valor bajo fuego. En la otra había una insignia desgastada. La guardé después de que mataran a tu padre, dijo Ray. No me parecía merecerla. No después de lo que él hizo. Se la entregó a Tyler. Creo que ahora te pertenece. Tyler la giró entre sus manos, en silencio, con reverencia. No sé si me la he ganado todavía. No tienes que ganártela, dijo Ray. Solo tienes que llevarla contigo. Tyler cerró los dedos alrededor de la moneda. Lo haré. Y Ray le creyó, porque el fuego que Antonio Méndez había llevado al desierto no se había apagado. Solo había estado esperando. Y ahora, tantos años después, volvía a arder. La primera vez que Tyler dio órdenes en el almacén, Ray no dijo ni una palabra. Se quedó atrás, junto a las estanterías de palés, con los brazos cruzados, observando. Había un retraso en los envíos. El camión de mercancías no había llegado a tiempo y la carga de la tarde se estaba acumulando rápidamente. Los chicos estaban dando vueltas, quejándose, esperando a que alguien tomara la iniciativa. Normalmente, ese habría sido Ray, pero hoy no. Tyler dio un paso al frente sin dudarlo. Muy bien, dividamos el muelle oeste en dos carriles. Den prioridad a los pedidos para Milner y Ridgeview. Son urgentes. Benny, ocúpate del muelle 4 y prepara la unidad de reserva. Pete, redirige el escáner para que se encargue del exceso de trabajo. La sala se quedó en silencio durante un segundo. Era como si el equipo no creyera lo que estaba oyendo. Entonces Benny gruñó, entendido, y el resto le siguió. Así sin más, sin gritos, sin alardear, solo claridad, autoridad, respeto. A Ray no se le escapó la forma en que se movía Tyler. Tranquilo, calculador, con la mirada recorriendo la sala como si pudiera ver lo que iba a pasar en los siguientes 10 minutos. El tipo de liderazgo que no exige obediencia. Lo invita a ella, igual que solía hacerlo Antonio. Al final del día, el almacén volvió a funcionar según lo previsto. Tyler dirigía la operación. Coordinaba cada turno como un director de orquesta con una gran banda. Ray se mantuvo en silencio, solo cubría los huecos. No se trataba de apartarse, se trataba de saber cuándo hacerlo. Más tarde en el vestuario, Pete se encontró con Ray junto a los lavabos. Ese chico es inteligente, dijo. No solo es un erudito, sabe leer el ambiente. Ray asintió levemente. Sí, es cierto. Pete entrecerró los ojos. ¿Tú lo has entrenado? Ray lo pensó. No, dijo. Simplemente no me interpuse en su camino. Al final de la semana, la noticia llegó a la alta dirección. El director de la planta bajó de la oficina y pidió a Tyler que asistiera a la reunión de logística del lunes. Algo inaudito para un temporal. Antes de la hora del almuerzo le ofrecieron un contrato indefinido. Ni siquiera miró a Ray antes de responder. Será un orgullo quedarme. Y así, sin más, Tyler Méndez pasó a ser oficial. Algo más cambió también.
Ray había pasado años manteniendo a la gente a distancia. Había perdido demasiados amigos. Había visto demasiados nombres grabados en piedra fría. Cuando llegas a cierta edad, dejas de esperar nuevos comienzos. Pero ahora, cada mañana, esperaba con ilusión el sonido de las botas de Tyler en el suelo. La forma tranquila en que revisaba cada puesto antes de que la mayoría del equipo hubiera fichado. No era solo el trabajo, era la forma en que se presentaba, como si estuviera construyendo algo, no para él, sino para el hombre que le había dejado un nombre, una carta y una deuda que no necesitaba pagar, pero que él honraría de todos modos. Un viernes, después de cerrar, se quedaron junto al muelle mientras se marchaba el último camión. El cielo se teñía de naranja y el almacén a sus espaldas emitía los últimos ruidos de la noche. Ray sacó una carpeta de debajo del brazo. ¿Qué es eso?, preguntó Tyler. Ray se la entregó. Dentro había fotos, documentos, un informe del ejército, unas cuantas cartas. Todo lo que tenía sobre tu padre, dijo. No me parecía bien seguir guardándolo. Tyler hojeó las páginas. Una le dejó helado. Era una nota manuscrita de Antonio, fechada 2 días antes de la misión. Ray es un tipo duro, pero atravesaría el fuego si se lo pidieras. Le confío mi vida. Si pasa algo, espero que te encuentre. Dile que no lo cargue para siempre. Tyler lo leyó 2 veces. Luego cerró la carpeta. Creo que estaría orgulloso, dijo Ray en voz baja. ¿De quién? De los dos. No se abrazaron, no se dieron la mano, no era su estilo, pero se quedaron allí, uno al lado del otro, bajo la luz dorada de un día ganado con esfuerzo. Y Ray lo supo. El chico no estaba llenando un vacío, se estaba convirtiendo en un hombre al lado del cual su padre habría estado. Y eso, más que nada, hizo que los años transcurridos entre ambos parecieran algo que había estado esperando. No perdido, solo esperando a ser encontrado. El ascenso fue discreto, sin ceremonia, sin discurso. Solo una firma, un apretón de manos y una pequeña placa laminada con la inscripción Supervisor de planta debajo del nombre de Tyler. Se la guardó en el bolsillo de la chaqueta sin decir nada. Ray se enteró por Benny, que lo murmuró mientras transportaba un envío de pastillas de freno por el Muelle 7. Ahora el chico es el jefe. Se lo ha ganado. Ray solo asintió. No era ninguna novedad. Era una confirmación. Aquella primera mañana lo observó desde la distancia. Tyler estaba de pie junto al viejo tablón de turnos, con una carpeta en la mano, comprobando 2 veces las rutas antes de que la mayoría de los empleados ficharan. No hablaba en voz alta, no daba órdenes a gritos, hacía preguntas, escuchaba. Y cuando algo no funcionaba, lo arreglaba antes de que nadie tuviera oportunidad de quejarse. No había arrogancia en él. No tenía resentimientos. Solo el pulso firme de un hombre que había encontrado su camino y lo seguía con determinación. Algunos de los veteranos lo pusieron a prueba al principio. Cosas sutiles, llegadas tardías, informes olvidados. Lo manejó como un profesional. Los apartó a un lado. Les habló con claridad. Nunca los avergonzó. Nunca cedió. Al final de la semana, lo llamaban jefe sin una pizca de sarcasmo. Ray sintió algo cambiar en su pecho. Orgullo, tal vez. Algo más tranquilo que eso. Algo más profundo. El domingo condujo 2 horas hasta el cementerio a las afueras de Chicago. No había vuelto en más de una década. La hierba estaba alta, cortada pero sin cuidar. El viento soplaba lentamente entre los árboles. Encontró la lápida en la tercera fila desde la valla, justo después del viejo roble. Antonio J. Méndez, 1980-2006. Amado hijo, esposo, padre, soldado. Ray se quedó allí de pie durante un buen rato, sin prisas, sin guión. Luego se agachó y colocó una foto doblada debajo del nombre. Tyler, de pie junto al panel de turnos,
con un bolígrafo en la mano y una leve sonrisa en el rostro. Lo encontré, Tony, dijo Ray. Me llevó mucho tiempo, pero lo encontré. La brisa se intensificó. Traía consigo el aroma de los pinos y la tierra calentada por el sol. Es mejor hombre de lo que yo era a su edad, más inteligente, más estable. Camina como tú, tiene tus ojos. Ahora es un líder, igual que tú. Ray apoyó una mano sobre la lápida. Pensaba que salvarme era el final de tu historia, pero no fue así. Fue el comienzo de la suya. Se puso de pie, se enderezó. Ya no está solo. A la mañana siguiente, Tyler lo esperaba en el muelle. ¿Café?, preguntó, ofreciéndole una taza. Ray la tomó y dio un sorbo. ¿Te acuerdas de cómo me gusta? Después de tanto tiempo, supongo que sí. Permanecieron en silencio durante unos instantes. Luego Ray metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó algo pequeño a Tyler. Una placa con un nombre, Antonio Méndez, de las que se colocan encima de una taquilla o se cuelgan en la pared. La mandé a hacer, dijo Ray. Creo que él debería estar aquí, de alguna manera. Tyler la sostuvo como si fuera una reliquia. Pasó el pulgar por las letras. La pondré en mi oficina. Ray arqueó una ceja. ¿Ahora tienes oficina? Tyler sonrió. Técnicamente, es un armario de suministros reconvertido. Ray sonrió. Perfecto. ¿Le habría gustado? Tyler asintió. Sí, creo que le habría gustado. No dijeron mucho más. No era necesario. Ray se dirigió a su puesto. Tyler volvió hacia el tablero. El mismo almacén, el mismo ruido, el mismo trabajo, pero algo había cambiado. Un fantasma había descansado en paz. Un niño se había convertido en hombre. Y dos vidas que, después de todos esos años, habían vuelto a encontrarse. Tranquilas, ganadas, verdaderas, tal y como debía ser. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.